ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Bienvenidos a Consultas Islámicas, aquí en Córdoba Internacional TV. Hoy jueves, primer día del mes de febrero del 2018, que es coincidente con el día 15 de Jumada al-Ula de este año islámico. Hermano Tawfiq, bienvenido con nosotros a Consultas Islámicas como siempre. Es un placer tenerte aquí. Habíamos quedado el otro día hablando de un tema introductorio del Corán, ¿no? Vamos a empezar con un tema introductorio también antes de pasar a las preguntas que nos pueden plantear los queridos telespectadores, y así aprovecho para recordarles el teléfono que tienen a su disposición, que es el 910 28 23 97. Si llaman desde fuera de España, simplemente marquen el prefijo del país, que es el 34. También tienen la página de Facebook y de Córdoba Internacional TV, la página de Facebook de Consultas Islámicas y el email, que es consultas@cordobainternacional.com. Tawfiq, habíamos quedado hablando el otro día del Corán. Hemos empezado con una introducción acerca de la importancia de recuperar unos vínculos que muchos de nosotros han perdido con el libro de Allah subhanahu wa ta'ala. Hoy empezamos con otro tema coincidente con este día, que es el Día Mundial, curiosamente, del hijab, ¿no? Hay una iniciativa a nivel mundial de reivindicar el derecho de la mujer musulmana a vestir de la forma que ella vea idónea, ¿no? La forma que coincida con los valores que ella profesa, ¿no? Entonces, ¿qué decir acerca de este día y qué decir también acerca del hijab? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala mulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensaje del profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros, y sobre todos nosotros que estamos siguiendo su auténtica sunna hasta el día del juicio final. La verdad es un día bastante importante, teniendo en cuenta nuestro contexto, no solamente nacional, sino también así internacional e incluso global. Ya lo decía el filósofo español Ortega y Gasset: yo soy yo y mis circunstancias. Y las circunstancias de los musulmanes en general y sobre todo de las musulmanas, yo creo que están, pues, hoy lamentable, se denomina como la islamofobia. Este odio al Islam y a los musulmanes, incluso un ataque a la mujer musulmana por ser mujer, por ser musulmana y por ser también, entre comillas, inmigrante, aunque nadie es inmigrante, ni incluso ninguna persona humana es ilegal. Pero la carga que lleva la mujer musulmana por ser musulmana y por ser mujer en nuestro mundo, que ya sabe, entre el machismo hasta la islamofobia, yo creo que es una iniciativa muy importante para luchar, para reivindicar un derecho humano universal, que es la vestimenta según mis creencias, aparte de estar un poco siguiendo una religión u otra. La musulmana como creyente, pues ella, el prototipo de esta mujer musulmana creyente, obediente, sierva de Allah subhanahu wa ta'ala, de la misma manera que Allah subhanahu ha marcado unas pautas para llegar a esta felicidad en esta vida pasajera y por supuesto en la otra verdadera, desde rezar, desde ayunar, también vestirse islámicamente. De la misma manera que está siguiendo a Dios y a su amado y querido mensajero profeta y mensajero Muhammad alayhi salam, la paz de Allah sea sobre él, en estas maneras como ser musulmana. Una de estas maneras es cómo vestirse como musulmana. De la misma manera, el musulmán, en este caso el varón, debe hacer lo mismo. La mujer musulmana también debe seguir, pues, estas pautas coránicas y también de la sunna, teniendo el ejemplo de nuestras madres, las madres de todos los creyentes, las sahabías, las nobles compañeras. Y de ahí yo creo que es deber de una musulmana de reivindicar su derecho como ciudadana, como mujer, como ser humano, de vestirse incluso con esta prenda que ha sido atacada por ciertos islamófobos o por ciertas personas o políticos incluso. Últimamente hemos visto, incluso hay mujeres que han perdido la vida
por un ataque que han sufrido, no solamente verbal, sino físico, Sí. y en esto las redes, incluso unos tweets de Estados los Unidos. dignatarios políticos. Y yo creo que es digno de esta gran hermana, junto con los hermanos, por supuesto, es un acto que de todo el mundo debe reivindicar, incluso los no musulmanes. Muy bien, empezaste con una cita de Ortega y Gasset que es yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Las circunstancias de hoy en día, efectivamente, como has indicado, están llenas de un odio creciente a lo mejor al islam y al musulmán, ese odio que se llama islamofobia, especialmente en un contexto internacional con la subida de tendencias políticas quizá populistas, ¿no? Tenemos al presidente Trump en Estados Unidos que tiene un discurso muy volátil y muy peligroso. Pero muchas veces los musulmanes quizá enfocamos a las personas que odian y no enfocamos quizá a las personas que empatizan y que solidarizan con la comunidad musulmana internacional y que a lo mejor son mayoría. Y en este día de World Hijab Day o el día del hijab a nivel mundial, pues vemos a muchísimas mujeres y también hombres no musulmanes que empatizan y solidarizan con esta causa. No, eso es lo bueno del ser humano. El ser humano es bueno por naturaleza, digamos. Es que incluso dentro de la cultura islámica, la maldad es la excepción, la bondad es la base. Esto ya es conocido en las ciencias islámicas. Y la verdad... La ciencia islámica presupone que el ser humano es bueno por naturaleza. Por naturaleza. Y luego la maldad viene después. Allah nos ha creado según el estado del fetra, un estado que todos conocemos. Y luego el ser humano pues elija un camino y otro. Estas iniciativas las hemos visto no solamente durante este día, a lo largo del año hemos visto pues iniciativas, incluso gente muy importante en parlamentos, presidentes como el primer ministro de Canadá, sí. Senadores en Estados Unidos, Suecia. Hoy he visto muchos miembros del Parlamento escocés. Escocés sobre todo, exacto. Sí. Y esto desde Australia hasta Escocia, pasando por el mundo entero, hay gente, la verdad, no musulmana, hay que subrayar esto, porque sí. Un musulmán apoyando la iniciativa se entiende, pero un no musulmán teniendo este gesto de solidaridad dentro de lo que es la cultura de los derechos humanos, de apoyo, de cultura, por supuesto, universal, es un gesto que se agradece. Y cuando viene más de digamos, una persona importante en el mundo de la política o de la cultura, pues se agradece. Por supuesto, no hay que caer en el victimismo. Incluso la mujer musulmana en este caso pues debe, la verdad, reivindicar su derecho y por supuesto debe salir no solamente al mundo de las redes sociales, que es importante, pero también hemos visto hermanas, alhamdulillah, que han llegado a parlamentos, sí. El ejemplo último de Cataluña, y en otras ciudades, en Holanda, incluso han llegado a unos puestos con su hijab, y con esto ya está dicho todo. Mark Lofi, que también has dicho, has mencionado la expresión vestirse islámicamente. Necesitamos una definición de lo que significa eso. Sí, no, es que el ser humano para su vida, para su felicidad, en términos así, para que nos entendamos, pues debe seguir el Corán y la Sunna. El Corán y la Sunna pone unas directrices de cómo vestirse, pone condiciones, no entra en los detalles. Sí, no Islam, las prendas, sino... No, pone condiciones de un prototipo de esta personalidad perfecta, lo que complace a Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero. Como Allah subhanahu wa ta'ala ve la sociedad, y dentro de la sociedad están las familias, y de estas familias vienen las propias personas. Entonces el Islam habla de la persona siendo sola, después dentro de una familia y por supuesto una comunidad, y ahí toda la sociedad y la humanidad. Y cuando Allah se dirige a la persona teniendo en cuenta que no está viviendo solo, sino está viviendo en un estado social. Esta sociología islámica es muy importante, porque cuando el Islam pone una ley u otra es para llegar a esta felicidad, teniendo por supuesto los derechos de cada uno, de la propia mujer y del propio hombre. En este caso, pues Allah subhanahu ha puesto unas maneras de vestir teniendo en cuenta el instinto humano, teniendo en cuenta la personalidad humana y teniendo en cuenta también este género, sea masculino y femenino. El Corán en la Sura de la Luz, 24, y la Sura del Ahzab, 33, sobre todo estas dos horas han puesto pues un ejemplo de vestir según unas cuantas normas.
Allah subhanahu wa ta'ala para distinguir este ser humano del estado de califa, porque es responsable y ha aceptado esta amana, pues debe vivir haciendo esta función noble para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, pero no según sus pasiones, según su antropología y según una sociología de lo animal hasta los instintos, no, sino por supuesto debe seguir estas normas de su creador, porque si Allah lo ha creado, sabrá y sabe cuándo y dónde está su felicidad. Has mencionado el capítulo 24, que es el de la luz, que quizá contiene el pasaje más explícito en este aspecto acerca del hijab, aunque sí que existe una polémica últimamente acerca del significado real de ese pasaje, ¿no? Esa polémica quizá es muy artificial, no es muy... Hablando de polémica, la palabra polémica pues tiene sentido cuando tenemos por lo menos argumentos para polemizar, pero durante 15 años todos los musulmanes... 15 siglos. 15 siglos, perdón, se han llegado incluso a enfrentarse de una manera bélica en términos muy importantes, pero nunca han divergido sobre el tema del hijab. Los musulmanes han llegado a guerras entre Uthman y los rebeldes, Ali y Muawiyah, temas muy fuertes, y sectas, y todos, desde los jawaris hasta los chiitas y el corpus de los sunitas, no han, digamos, divergido en el tema del hijab. Y para mí la praxis de estos 15 siglos de las musulmanas en el tema concreto de su vestimenta es la mejor respuesta. Que venga ahora uno o una diciendo que él sabe mucho mejor que estos sabios durante estos 15 siglos, que él ha descubierto algo que todos estos sabios durante 15 siglos no lo han descubierto, que el tema del hijab no es obligatorio, que el tema del hijab es reservado para las mujeres libres o las esclavas, y creo que es una polémica que brilla por su ausencia de argumentos, de ciencia, e incluso pues no respeta, para mí es como insultar, entre comillas, la inteligencia de estos 15 siglos, incluso de esta mayoría de toda la umma. Pero sí que está generando un poco de confusión, ¿no? Entre especialmente las chicas jóvenes, musulmanas jóvenes, que quizá no saben a quién seguir y a quién realmente dar crédito. Hay dos extremos. Hay extremos que unos, digamos, al comprometerse con el Islam, entre comillas la palabra comprometer, y lo toman como una afiliación política. Uno, por ejemplo, se afilia a un club de fútbol en concreto, pues los colores. Y lo ves en todo, reloj y todo. Otro a una tendencia política, pues para él es de izquierdas, para él ya una camiseta de Che Guevara, estas cosas. Esta afiliación, esta militancia no es la esencia del Islam. El Islam es, aceptas tu condición de siervo de Allah subhanahu wa ta'ala y debes complacer a Allah subhanahu wa ta'ala para encontrar tu felicidad y saborear esta dulzura de la fe. Si vas al Islam como un código penal o civil o artículos, pues durante un tiempo vas a cambiar porque no ha sido más que una moda, entre comillas, sociológica. Y por lo otro, pues otros que quizás también un cierto extremismo y radicalismo. El mejor que quieren incluso ausentar a la mujer. No, la mujer no puede salir, ver la luz solamente 3 veces. Y estos son discursos, la verdad. Entre este extremo, este defecto, hay que ir por el camino wasat. Allah nos ha creado como una umma wasat, una umma justa y centrada, moderada y mediana. Este es el camino. Hay más de 8 aliyas en el Corán Karim, en la Sura de la Luz y del Ahzab. Y si seguimos el conjunto de la personalidad musulmana, otras aliyas que no hablan de, digamos, los detalles de la vestimenta, pero de su espíritu y filosofía, que es la vestimenta de la conciencia de Allah, libasu taqwa, teniendo más de 15... Dalika khair es mejor para ti, en esta vida y en la otra. Y, por supuesto, los más de 15 o 25 hadices entre sahih auténtico y hasan, y, por supuesto, sin embargo, los 15 siglos de la praxis de todos los musulmanes. Barakallahu fik por esta explicación. Lo hemos visto oportuno en este día, en el cual se reivindica este derecho, especialmente dadas algunas situaciones o casos de discriminación contra las mujeres musulmanas en puestos de trabajo o en las escuelas, ¿no? Aquí en España tenemos un acuerdo entre la Comisión Islámica de España y el Estado español que, digamos, garantiza este derecho, aunque algunas veces por desconocimiento o por dejadez o por las razones que sea, no se cumple y no se respeta, ¿no?
Pues hay que dar tiempo al tiempo. Por la parte legal se ha hecho un gran paso, la verdad, sobre todo en temas de las fotos, reconocimiento por la parte de la administración. Sí. Esto es un gran paso, pero la verdad hace falta este paso, sobre todo la inserción de la mujer musulmana o europea occidental en el mundo laboral. Por supuesto. Si esta mujer está súper preparada, ¿me valoras por mi vestimenta o por mi preparación académica? Hasta ahora el acceso de la musulmana española, europea occidental al mundo laboral, pues padece ciertos defectos y problemas, pero poco a poco, en este caso también, estos ciudadanos musulmanes europeos que han hecho para solucionar este tema. También hay que invertir, hay que emprender y tener una empresa también puede facilitar y ofrecer estos puestos de trabajo a este mercado donde gana todo el mundo, porque beneficia a todo el conjunto de la sociedad y sobre todo a este grupo que todavía ha sido mal entendido, y yo creo que también los ciudadanos musulmanes tienen que cumplir con sus obligaciones. Barakallahu, muchas veces se habla del empoderamiento de la mujer musulmana, pero caemos en una contradicción si discriminamos contra esa mujer a la hora de encontrar trabajo y ejercer ese tipo de trabajo. Poco empoderamiento vamos en sus estudios, en su emancipación, pero también esto al final hay que estar de acuerdo el mundo laboral con el mundo académico. Barakallahu, que nos pregunta una pregunta, Kamal, vamos a pasar con las preguntas. Nos dice, el otro día recé el Isha en una mezquita y el imam, después de la segunda raka, la segunda unidad de rezo, se olvidó del tashahhud y se levantó, el tashahhud al-awsat, el mediano. La gente le avisó diciendo subhanallah y él ha vuelto a sentarse para el tashahhud y terminó su salat. Nos pregunta, ¿esta salat es válida o nula? ¿Y qué es lo que tenía que haber hecho este imam? Primero, este imam debe estudiar sobre todo la jurisprudencia islámica, pues para ser imam lo básico es fiqh salat, la jurisprudencia relacionada con el tema de salat y sobre todo estos temas que son muy frecuentes. Segundo, lo que ha hecho el imam no es lo correcto. Si el imam está dirigiendo rezo y se olvida de tashahhud al-awsat, caso del maghrib o el asr o el isha, si ya se establece de completo así de pie, no tiene que volver a sentarse. Según el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, la persona ve su dhuhr y se ha levantado mediante el tashahhud al-awsat, y sahaba le han avisado y no ha vuelto a sentarse. Entonces lo que tiene que hacer este imam es seguir en la tercera raka, seguir en su salat normalmente, y antes de dar por terminada, hacer el taslim en la cuarta raka, porque ha dicho el isha, ¿no? Pues antes de finalizar salat, tiene que hacer 2 sajda, postraciones del olvido, sujud sahw. Con esto es lo correcto. Pero el caso que nos habla el hermano, por no saber esta jurisprudencia, ha cometido un error. El jumhur, diciendo que la mayoría de los sabios, al ya establecerse de completo de pie y volver después, ha cometido un error. Según la mayoría del jumhur, algo makruh, pues no es recomendable, desaconsejable. La escuela hanbalí lo pone como haram, que ha cometido algo prohibido, si lo sabe. Si es ignorante, pues se queda pues exento. Entonces, si él ya se ha puesto de pie y se ha vuelto, pues su salat es, digamos, válida, inshallah. Y como él ha añadido este gesto, entonces tenía que hacer sujud sahw después de taslim. Se lo ha hecho antes o después, no pasa nada porque hay una, digamos, divergencia. Y lo correcto es, hay que aprender, sobre todo tener conocimiento en los temas, que es muy importante. Muy importante este tema. Nos queda un minuto, simplemente te lanzo una pregunta en relación con la siguiente que vamos a plantear después de la pausa, inshallah. Nos pregunta un hermano si Salat al-Fajr es obligatoria o es sunna. Salat al-Fajr, la al-Farida, es obligatoria, pero tiene 2 rak'at que son sunna. ¿Antes o después? No, antes. Cuando se hace el adán, se recomienda hacer 2 rak'at, porque rak'at al-Fajr, las recomendables, khayrun min ad-dunya wa ma fiha, es lo mejor de esta vida, como ha dicho el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y después se hace la farida, la obligatoria, que también es 2 rak'at. Aunque ya sabemos, los hermanos se confunden en el tema subh o fajr, el término no importa. La pregunta es, ¿vamos a rezar lo que es recomendable o vamos a rezar lo que es obligatorio?
hay fard, lo es obligatorio del fajr, y la sunna del fajr. Si le vamos a llamar subh, lo obligatorio del subh y lo sunna recomendable del subh. Dos rak'ahs que son sunna muakkada, eso sí, Por supuesto. y dos rak'ahs que vienen justo después, que tienen que establecerse antes de la salida del sol, que son el fard de los 5 rezos. del fajr, se llame como se llame. Barakallahu fik, nos vamos a una breve pausa y en pocos minutos volvemos aquí en Consultas Islámicas. نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخاء على باب. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo aquí a Córdoba Internacional TV en Consultas Islámicas. Estamos con las preguntas que ustedes nos plantean a través de las redes sociales, sobre todo a través de la página de Consultas Islámicas y la página de Córdoba Internacional que aparecen en pantalla, como ven, y también tienen el email que es consultas@cordobainternacional.com y el teléfono 910 28 23 97. Tawfiq, nos preguntan también acerca del Fajr, ¿no? Nos despedimos para la pausa hablando de si el Fajr es obligatorio o no, y has explicado brevemente esta cuestión. Nos pregunta Tarak lo siguiente, dice: recé el Fajr en una mezquita y en la segunda rak'a, después de recitar la sura, el imam se quedó un rato en silencio y la verdad no sabía qué hacer o qué decir. Al final le pregunté y me dijo que era un dua, y es el dua del qunut. La verdad es la primera vez que escucho esto. ¿Es correcto? ¿Me podríais arrojar un poco de luz sobre esto del qunut? Gracias y que Allah os bendiga por la gran labor que hacéis. Dua al-Qunut, ¿es obligatorio? ¿No lo es? ¿En qué consiste? Dua al-Qunut es un tema bastante divergente entre los sabios. Ya era divergente desde los primeros días de los sahaba, incluso de los nobles compañeros. El qunut la palabra qunut es de ta'a. Es dua y ta'a. Qanitin, obedezco, de la obedieción, incluso también significa como un dua, qanata ala fulan, ha hecho un dua contra una persona. Dua al-Qunut entre las escuelas, digamos, en este caso el hermano pregunta por el Fajr. Según la escuela nuestra, la escuela Maliki, es mustahab, es recomendable. Según la escuela Shafi'i, un poquito más, es sunna. Incluso si el imam no lo hace o se olvida, tiene que hacer sujud sahw. Y según la escuela Halafi, no consta. Sí. Es como lo tratan como vida, como una innovación, salvo si algo grave pasa en la umma y el imam, el presidente del Estado, decreta hacer un dua durante los rezos y no en el Fajr, según la escuela Hanafi, sobre todo durante el rezo de las noches o incluso el Asr o cualquier rezo. Sí. Pero hacerlo durante el Fajr quizás es digno de la escuela Shafi'i mucho más que la nuestra Maliki. Y incluso con las divergencias, la escuela Maliki, este dua durante el rezo del Fajr se hace antes pues, de hacer la primera rak'a. Al terminar la recitación de la sura después del Fatiha, antes de hacer el ruku', la inclinación, hay que hacer este dua, el conocido Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik. La escuela Shafi'i, después de levantarse del ruku', hay que hacer el dua, pero el otro, el famoso dua de Allahumma hdina fi man hadayt. Sí. Teniendo esta divergencia, nuestro consejo, como siempre hemos dejado claro aquí en este programa, estamos en un contexto totalmente diverso. Hay que tener las sensibilidades de todas las escuelas. De la misma manera que hemos aconsejado al imam de tener conocimiento y estudios, también detrás de ti como imam hay uno que es de origen norteafricano, más o menos la escuela Maliki. Otro es pakistaní, o sobre todo los asiáticos, nuestros hermanos, son hanafís. Sí. Si tú rezas según tu propia escuela y no vas a tener en cuenta los hermanos que están detrás, en este caso puedes incluso, no sé... causar problemas. Exacto. De esto lo aconsejable es siempre hacer las cosas que nos unen dentro de la divergencia de la jurisprudencia islámica. Este dua qunut existe y es correcto, por supuesto, no hay ningún problema,
jurídica, pero nuestro consejo en este caso hay que ir por lo, digamos, lo común entre todas las escuelas. Las cosas divergentes se reservan si tú estás solo en tu casa, pues haz según lo que a ti te complace como escuela, como opinión jurídica. Y por eso nuestro consejo a los hermanos es en este caso siempre dirigir los rezos, tener en cuenta la diversidad, esta riqueza de nuestra jurisprudencia islámica. Barakallahu Fik, nos pregunta Hamid algo acerca también del wudú, ¿no? Relacionado con salat también. Dice Hamid, fui al dentista para unos problemas dentales. Después de terminar el tratamiento me pidió estar 24 horas sin tocar la boca con agua. Ahora mi pregunta, ¿cómo puedo hacer el wudú sin el madmada, que es el enjuague de la boca? ¿Será válido mi wudú, es decir, mi ablución? Sí, teniendo en cuenta la divergencia entre las escuelas jurídicas sobre el tema del enjuague, del madmada. Según nuestra escuela maliki, es solamente sunna, no es algo obligatorio. En este caso no hay ningún problema y además por una razón médica. Ahí ya podemos subir, elevar el asunto hasta una darura, una necesidad. Y la máxima es darurat tubihul mahdurat. Cuando hay una necesidad nos permite incluso las cosas que están, entre comillas, prohibidas. La escuela Shafi'i más o menos en la misma línea. Sin embargo, la escuela Hanafi es la más dura en este asunto. Para ellos la madmada es obligatoria. Sí. ¿Por qué está esta divergencia? Porque el tema del lavado de la cara. El lavado de la cara, consenso entre todas las escuelas, es fard, es una obligación. Pero la pregunta, ¿la boca y la nariz entran en la cara, forman parte de la cara o no? Ahí está la divergencia para que los hermanos entiendan esta riqueza entre nuestros sabios. Sí. Por eso la escuela maliki... el interior de la boca y de la nariz, si ellos forman parte en esta obligación del lavado de la cara. La escuela maliki. Por exterior la cara es lo obligatorio, sin embargo tratan el madmada, el enjuague, como una sunna, como solamente algo recomendable. No significa esto que es una sunna, no lo vamos a hacer, al contrario. Hay que hacerlo, pero cuando hay una razón, en este caso médica, por supuesto, no hay ningún problema. Y la escuela Hanafi piensa que es obligatorio el madmada, el enjuague, en el ghusl, en el baño ritual, no en el wudu. No. Total, hermano, en este caso teniendo esta razón médica, no pasa nada si no hace el madmada y su wudu es válido porque es una condición para también la validez del salat. Barakallahu Fik, nos pregunta Vicky, dice, Salam alaikum, mi pregunta es si es halal tener las uñas largas pero no pintadas y si se puede rezar con ello. Tener las uñas, nuestro amado y querido profeta Muhammad, la paz sea con él, nos ha marcado, digamos, forma parte de los sunan del fetra, de estas normas de la buena higiene del musulmán, es cortar las uñas, entre otras cosas que hemos visto en sunan del fetra. Entran en esta buena higiene que debe tener el musulmán. Y Hadith Anas nos ha dado como máximo, no pueden pasar más de 40 días. En este caso se aconseja al hermano y a la hermana por igual, pues no dejar las uñas y hay que cortarlas, pero como mucho no pueden pasar más de 40 días. Barakallahu Fik, hemos empezado a revisar algunos hadices o supuestos hadices que pasan por las redes sociales, se difunden especialmente por WhatsApp y por mensajes en Facebook, etc. Y traigo un hadiz, por ejemplo, que nos ha llegado, que es acerca de tashahhud, ya que hemos mencionado en el programa anterior el tashahhud y hoy también ha salido en una pregunta. Nos llega este hadiz en el cual supuestamente el tashahhud comenzó cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pues fue en el viaje nocturno con el arcángel Gabriel en su camino a Sidrat al-Muntaha y durante el viaje nocturno le fue prescrito este tashahhud. Si podemos ver el cartón, el hadith es bastante extenso, muy extenso, hemos incluido una traducción. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de esto? Sabemos que los preceptos de Din, los preceptos del Islam, siempre deben constar en el Corán o en la auténtica Sunna. Sí. Y más cuando tratan de un precepto de práctica, de ibada, de un acto de culto que es tashahhud. Sí. El tashahhud es algo wajib, no es rukn, me refiero en este caso a lo que hemos mencionado, tashahhud al-awsat. Y de ahí, si no consta en el Corán, debe por lo menos mencionarlo nuestro amado y querido profeta y mensajero, la paz sea con él. En todos los hadices que mencionan el tashahhud,
del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque deber suyo enseñarnos cómo rezar. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Debéis rezar igual de la misma manera que me habéis visto rezando. Nos enseñó tashahhud. En todos los hadices, Abdullah ibn Mas'ud, las versiones de Abdullah ibn Abbas, en todos, no viene este hadith, o este supuesto hadith, o este texto. El profeta nos ha dicho decir at-tahiyyatu, az-zakiyatu, en otras versiones. Incluso en otro hadith nos ha añadido as-salat ibrahimiyya. Pero este hadith, con esta, entre comillas, si me permites, con esta película y con esta manera, no consta en ningún libro del hadith. Ni el Bukhari, ni el Tabarani, no solamente los conocidos, no consta. Es totalmente fabricado. Solamente por decir que es extenso, es largo, ya es la señal que es fabricado y no lo ha dicho el profeta sallallahu alaihi wasallam. Además, está dicho como una manera así de una película. El profeta viaja, puede pasar, Jibril, Gabriel, la paz ya con él lo puede pasar, el profeta habla, los ángeles, sí, los ángeles le contestan con cada palabra, respuesta de los ángeles. Es que esto no es digno, digamos, de atribuir esto sin tener las fuentes correctas. Caímos siempre en la advertencia del profeta sallallahu alaihi wasallam de la gravedad y el peligro. Este hadith no consta, por supuesto, y tashahhud nos lo ha explicado el profeta de manera clara, explícita, auténtica en más de un hadith. Es lo que hacemos y no hace falta inventar toda esta película en un contexto del Isra o el Mi'raj, hablando en términos que son del ghaib, que son ya de otra dimensión, sin tener conocimiento y certeza de ello. Pero sí es cierto que Salat fue establecida en ese viaje nocturno. La Salat ha sido el mejor regalo que ha recibido nuestro amado y querido profeta Muhammad, alayhi salam, la paz sea con él, durante este viaje. Y lo bueno es que todos los preceptos islámicos han sido pues ordenados aquí en la tierra, salvo Salat, estos 5 rezos, han sido pues ordenados a nuestro amado y querido profeta Muhammad, la paz sea con él, en este milagro del viaje nocturno y la ascensión a los cielos. Y también hay un hadith bastante extenso en este viaje nocturno entre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los demás profetas, según va ascendiendo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ese hadith es sí, no, tenemos el hadith más auténtico y explícito, es hadith Jabir. Incluso los sabios, desde Ibn Kathir, que Allah tenga en su misericordia, hasta el último, el Albani, tienen un libro que es el auténtico de la historia del Isra o el Mi'raj, los hadiths auténticos del milagro del viaje nocturno y la ascensión a los cielos. Este hadith es auténtico, narrado desde Muslim hasta el Imam Ahmad, y habla de las varias etapas del viaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, desde su salida de la casa de Hani, que es la madre de Ali, que Allah esté complacido con él, hasta Jerusalén, y después de la mezquita al-Aqsa hasta los cielos, el primero, el segundo, y su encuentro con todos los profetas, hasta llegar a Sidrat al-Muntaha y después su regreso. Barakallahu fik. Nos pregunta un hermano, dice: Assalamu alaikum wa rahmatullah, queridos hermanos, quería hacerles una pregunta, y es que soy musulmán y estoy con una chica española conversa desde hace más o menos un año. Ella vive con su madre y su madre tiene un pequeño perro en casa, y tengo entendido que hay una prohibición y que el malaika, los ángeles, no entran a este tipo de sitios, pero esta chica no tiene ningún otro sitio donde vivir, si no es en esta casa por el momento. La casa es grande y en una habitación no tiene nadie acceso salvo ella. Dice si puede practicar los rezos en esa habitación o no. No sé si tenemos tiempo, pero tenemos que... No, sí, tenemos 5 minutos. Este tema, es verdad, es que los hermanos, y sobre todo los que regresan al Islam, los tienen como... Y siempre hay dos opiniones un poco... Yo creo que el tema son dos temas que debemos entender. Una es la pureza o la impureza de los perros, y la otra es podemos tener perros en casa o no. Si hacemos la lectura de todos los textos coránicos y el hadith, podemos llegar a unos cuantos puntos de acuerdo. Cercano al Corán. El Corán habló de los perros, pero el texto más noble que conocemos es la acompañante que acompañaba a de Ahlul Kahf, sí, la gente de la cueva, las horas que recitamos cada viernes. Sí. Y además el Corán le trató de una manera loable. Dignificó a este perro, por supuesto. Luego el Imam al-Bukhari nos cuenta que el Hassan o el Hussein tenía un perro pequeñito, digamos... Sí, un cachorro. Un cachorro, y jugaban con él.
Y de ahí viene el famoso hadith de Jibril. Un día el arcángel Gabriel vino a entrar a la casa del profeta y no entró. ¿Y por qué no entró? Porque había este perro. El hadith es auténtico. Y luego, pues, Ibn Umar nos cuenta también en el Bukhari o Muslim que rezaban en la mezquita del profeta, del Medina, y los perros entraban y salían. Si los perros entraban y salían, ya sabemos lo que pueden hacer los perros. Entonces, ¿por qué no era prohibido? ¿Por qué incluso no ponían agua donde caminaban estos perros? Sabiendo cuando, el otro hadith auténtico, cuando aquel beduino ha hecho lo que ha hecho dentro de la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahabas estaban a punto de matarle, el profeta solamente pidió pues algo de agua, con esto ya limpió, digamos, la orina de este beduino que ha cometido. Entonces, ¿por qué el profeta no ha ordenado lo mismo de hacer sobre aquellos perros que entraban y salían de la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam? El hadith del Bukhari, cuando aquel hombre que encontró a un perro sediente, moría de sed, con su juf, con sus sandalias o con tipo de juf, calzado, le ha dado de beber. El profeta en este hadith no mencionó que tenía que limpiar este juf. El profeta sallallahu alaihi wasallam, el bayanu 'inda waqti al-hajati wajib. Cuando hay que aclarar las cosas, el profeta debe aclararnos. En este caso, pues el tema del perro, si es puro o impuro, la escuela maliki, nuestra escuela, piensa que el perro no es impuro. El perro es totalmente puro y se basa en la alía 4 de la sura 5. Sí, pero la pregunta no es si es puro o no, sino si los rezos pueden. De esto se basa el debate. Si no entendemos eso, no vamos a entender los rezos. Y de ahí, pues, la alía de los perros adiestrados que cazan. El profeta no dicho, o Allah no ha dicho que hay que limpiar lo que han cazado. Entonces, tener este perro en la casa, por supuesto, en la opinión de Ibn Hubayra, o en la opinión del Qadi Iyad, o en la opinión de Abdullah ibn al-Bar, pues este perro, pues no hay ningún problema, si hay una necesidad. Que los ángeles no entran en la casa, pues dijo el Imam al-Baghawi que esto se refiere al Medina al-Munawwara solamente, o, según el otro sabio, dijo que era este ángel en este caso es solamente el ángel Gabriel. Entonces puede rezar tranquilamente el hermano en esta casa. Sí. Teniendo la otra opinión de los sabios que prohíben, pues puede reservar un sitio dentro de la casa. ¿Qué es el caso? Que es el caso y salir del debate. Y que quien tiene un perro dentro de la casa, el famoso hadith, que se va a disminuir de sus recompensas, qiratan, una gran cantidad de recompensas, el Qadi Iyad, Ibn Abdul-Bar dijeron que esto es kun illah. Tiene un motivo, que estos perros molestaban a la gente, a los invitados, y por esto, o incluso najasa, cometían o hacían impurezas. Sí. Si se evita este motivo, pues no hay ningún problema. Hoy en día los perros sirven para la gente pues ciega. Hoy los perros para esto de las drogas. Sí. Incluso el Sheikh al-Qaradawi pues tiene una fatwa a la gente que sufre de la soledad. Un perro les da compañía. Hay que tener el conjunto de los textos. Entonces, si no hay ninguna necesidad y cambiar el hábitat del perro en una casa y molestar de los vecinos, no está permitido. Incluso hay algunos psicólogos que para gente con depresión, etcétera, pues les recomiendan... Pues hay que hacer esta lectura del conjunto de los textos. Si hay una necesidad lógica, el Islam en este caso no va a poner, digamos, ninguna, digamos, oposición. Y se respeta la otra opinión, por supuesto. Barakallahu Fik, por tus explicaciones hemos llegado al final del tiempo que tenemos para hoy. Barakallahu Fik, inshallah, nos vemos de nuevo el lunes que viene. Y a ustedes también, muchísimas gracias por habernos seguido. Inshallah, nos vemos de nuevo en Consultas Islámicas muy pronto. Que Allah subhanahu wa ta'ala les bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz sea con todos ustedes. نهديك يا أمي رحيق تفوق نهدي إلى كل الأحبة جهدنا